mi padre comentó, solo está invitada la gente importante, tú no. Me estaba dando la vuelta para marcharme cuando una general del aire me sujetó de la manga. Señora, por aquí, es hora de anunciar su nuevo rango. A mi padre se le fue el color de la cara. Ese es el momento que Arévalo recordará, un silencio que se extendió por el hogar del veterano, sección 138, mientras las luces de neón zumbaban, las tartas de plancha brillaban sobre una mesa de plástico y la bandera permanecía bajo un foco mortecino. Las miradas se desviaron de la sonrisa de mi padre hacia la mujer con uniforme de gala que estaba a mi lado. 4 estrellas plateadas, tan brillantes como el hielo. Soy Raquel Ríos Mora, tengo 38 años y soy de una carretera comarcal a las afueras de Guisando. Mi padre es Carly, Mora, un jefe de planta jubilado conocido por sus opiniones firmes. Aquella noche celebraba su 70 cumpleaños en el hogar del veterano, un evento que anunció en Facebook con una frase que provocó sonrisas burlonas, solo para gente VIP. Se refería al director del banco, al entrenador de fútbol y al concejal del ayuntamiento. No se refería a su hija, que acababa de regresar de una rotación entre hangares, pistas de vuelo y tiendas de campañas sanitarias que la mayoría de la gente solo ve en la televisión. No había venido a armar un escándalo. Estaba allí porque mi madre me habría aconsejado tener más grandeza. Hace 5 años, antes de que el cáncer se la llevara, me rodeó la mano con una taza de té desconchada y me dijo, no dejes que tu padre te haga sentir pequeña. Todavía puedo oír el sonido de una cucharilla golpeando la porcelana cada vez que entro en la cocina de la casa de campo. Aquella tarde, pasé por la casa para ver cómo estaba el perro y llevar una colcha al centro de veteranos. Papá estaba en el garaje, limpiando una bujía con un cepillo de alambre. En la radio sonaba el parte agrario y el aire estaba cargado de olor a gasolina y a metal frío. ¿Todavía llevas esa moneda?, preguntó. Me di unos golpecitos en el bolsillo. Siempre. Observó cómo trabajaba el cepillo de alambre. Esta noche viene el alcalde. El entrenador también. Gente importante. Parece que va a estar lleno, comenté. ¿Quieres que te traiga los moldes de tarta de mamá? Están cogiendo polvo. Hizo una mueca al oír su nombre y luego habló como si ensayara una frase. Solo está invitada la gente importante, tú no. Tragué con dificultad y respondí como me había enseñado el ejército, recibido. El plan era sencillo, pasar por el hogar del veterano, dejarle a Paula en la entrada una tarjeta regalo para la tienda de piensos y volver en coche a Salamanca antes de que la orquesta terminara su segunda canción. El crepúsculo teñía de azul el aparcamiento, que estaba lleno de furgonetas de trabajo y monovolúmenes de la parroquia. Unos ancianos con gorras de veterano hablaban de Leno y de sus nietos. El interior se parecía a todos los salones que había conocido, una mesa en honor a los caídos con una única rosa roja, un tablón de anuncios con carteles y el siseo de una cafetera. La orquesta estaba probando una melodía de pasodoble. Paula sellaba las manos para poder volver a entrar. Miró por encima de sus gafas de leer. Raque, cariño, no he encontrado tu nombre en la lista. No pasa nada, le dije. Estaba metiendo el sobre en la caja de donativos cuando papá me vio. Levantó la voz lo justo para que las mesas de alrededor lo oyeran. Solo está invitada la gente importante, declaró con una sonrisa. Tú no. Sentí esa opresión familiar detrás de las costillas, la preparación ante una puerta que podría permanecer cerrada. Las costumbres del ejército perduran. Respira, evalúa, decide. Empecé a moverme hacia la salida. Una mano enguantada me agarró de la manga. Señora, dijo una voz tranquila, por aquí. 4 estrellas. General Laura Herrero. La reconocí de las salas largas y vibrantes donde se toman decisiones trascendentales sin ningún dramatismo. Tenía previsto estar en Toledo para la inauguración de un paseo en honor a las familias de caídos por la patria. Me había enviado un mensaje diciendo que pasaba por la zona y yo le dije que no se molestara. Como buena mentora, no me hizo caso. Un murmullo se extendió por la sala. El cantante de la orquesta se guardó la púa en el bolsillo. El señor Guillermo Tello, presidente de la Hermandad y veterano de la Guerra de Ifni, dio unos golpecitos al micrófono. El padre Miguel, que suele frotarse el estómago cuando el cocido pica demasiado, merodeaba cerca. Mi general, susurré, no hacía falta que viniera. No tardaré, respondió, examinando la sala con la mirada. Pero algunas puertas no se cerrarán esta noche. La venganza no se siente como un estallido de fuegos artificiales.
Se siente como la vuelta del aire. No estaba allí para avergonzar a mi padre. Simplemente no quería que la historia de mi vida se contara como un chiste malo mientras se reparte la tarta. De camino, había estado pensando en los pequeños actos de bondad. Un viejo veterano en el centro de salud me enseñó una foto de su nieto. Una viuda me metió un billete de 20 euros en la mano para gasolina. Esos son los hilos que unen a un pueblo. Papá tenía su propio método para ser una figura importante aquí, ruidoso y seguro de sí mismo. Yo deseaba un camino diferente. Amigos, dijo el señor Tello al micrófono, con su voz de gravilla. Tenemos invitados distinguidos. La luz de neón parpadeó y luego se mantuvo firme. Paula dejó su sello. Alguien al fondo se quitó la gorra y se la llevó al pecho, sin saber muy bien por qué. Los amigos de mi padre se enderezaron las corbatas, como si una mejor apariencia pudiera alterar una historia que ya se estaba desarrollando. Papá se irguió, luego recordó que se suponía que debía parecer divertido y dibujó en su boca esa media sonrisa que a menudo se confunde con encanto. La general Herrero se movía con la gracia serena de quien ha escuchado todos los discursos y, aún así, todavía tiene fe en el siguiente. Asintió a Paula, a la orquesta, al anciano con la gorra de la medalla al mutilado por la patria. Luego me miró y dijo, para que todo el salón lo oyera, señora, por aquí. Caminamos 10 metros que parecieron tan largos como una pista de aterrizaje. Podía sentir la mirada de mi padre en mi nuca como una corriente de aire frío. El cantante de la orquesta desconectó su guitarra. El padre Miguel tosió y abrió su Biblia por una página marcada con una cinta, aunque nadie había pedido una oración. Hice rodar la moneda en mi bolsillo con la uña del pulgar, una costumbre que tengo antes de enfrentarme a algo difícil. La general Herrero llegó al micrófono y esperó. No lo golpeó ni sopló en él. Puso la mano en el pie del micro, respiró hondo y dejó que la sala respirara con ella. Buenas noches, empezó. Antes de proceder, vamos a honrar a la bandera. Por un momento, todas las cabezas se giraron. Incluso mi padre recordó cómo estarse quieto. Podría describirse aquello como el principio del fin o el fin del principio. Para mí, fue el momento en que la historia dejó de tratar sobre quién recibía una invitación y empezó a tratar sobre qué clase de pueblo elegíamos ser. La cafetera siseó. El neón zumbó. Fuera, el silbato de un tren resonó por el valle. El tintineo de la taza de té de mi madre sonó en mi memoria. Me quedé donde la general me había colocado, sin sentirme pequeña en lo más mínimo. Ahí es donde termina la primera parte, al borde de una respiración, expectante ante lo que está por salir de ese micrófono, el tipo de palabras que no necesitan gritarse para ser escuchadas. Contuve el aliento hasta que terminó el himno y un silencio se posó sobre el salón. Esa es una señal de que la gente está dispuesta a escuchar. Mientras la general estaba junto al micrófono, mi mente hizo lo que siempre hace bajo luces brillantes, repasó el viaje que me trajo a este hogar del veterano. Me crié a 10 kilómetros al sur, en una carretera comarcal flanqueada por campos de maíz y soja. La cocina olía a café y a jabón de aceite de linaza. La radio era una presencia constante, con el parte agrario al amanecer y coplas antiguas a la hora de la cena. Mi madre, Margarita, aunque todos la conocían como Marga, guardaba una taza de té desconchada para el perejil y las monedas sueltas. Mi padre, Carlos, Carly, Mora, volvía a casa con polvo en las botas y un cansancio que podía ser honesto o cruel. Los viernes eran para el fútbol. Me sentaba en las gradas de aluminio del Instituto de Arévalo con una manta sobre las rodillas. Mi hermano, Daniel, llevaba el número 22. Papá se quedaba junto a la valla metálica con los otros padres, con la mandíbula apretada. Cuando Daniel marcaba un gol, les daba palmadas en la espalda. Ese es mi chico. Cuando yo vendaba tobillos como estudiante en prácticas, papá decía, un trabajo útil, Raque. Lo importante está ahí fuera, en el campo. Mamá mantenía el equilibrio. A cada uno le llega su turno, decía, dándome el mejor trozo de carne asada. Más tarde, mientras el lavavajillas zumbaba, añadía, haz las cosas bien cuando nadie aplaude. Eso es tener carácter. Me alisté en el ejército a los 19 años con una bolsa de lona y alguien que me llevó a la oficina de reclutamiento detrás del Mercadona. El sargento primero Valdés deslizó unos formularios sobre un escritorio. Hay plazas en sanidad. Sanitario de combate. Firmé. La primera vez que apliqué un torniquete fue en Zaragoza, bajo un sol que nos hacía a todos entrecerrar los ojos.
La primera vez que estuve bajo fuego, se me llenó la boca de polvo y el ritmo de los rotores de los helicópteros vibraba en mis costillas. Un soldado sangraba por todas partes y por ninguna. «¿Estás bien, chaval?», le dije, no porque fuera la verdad, sino porque era necesario decirlo. Escribía cartas breves y cuidadosas con mala letra. Mamá respondía con recetas en los márgenes y noticias de la parroquia. Papá nunca escribió. En la fábrica, le decía a la gente que yo era una especie de enfermera. Cuando volví a casa de permiso, me recibió en el aeropuerto con un «estás escuchimizada». Daniel está haciendo las pruebas para la universidad. Una mañana de 2009 en Herat alteró el curso de mi vida. El calor iba en aumento. Estábamos transportando bajas de un convoy que había sido atacado fuera del perímetro. Como suboficial de mayor rango de turno, tenía que proyectar un aire de saber qué hacer. Entró una coronel y observó. Manejábamos la sala con un cierto ritmo, comunicándonos con miradas, señales de mano y palabras reducidas a lo esencial. Un soldado de primera intentaba sentarse una y otra vez. Le puse la palma de la mano en el esternón. «Quédate conmigo. Respira». Lo estabilizamos y la sala continuó su trabajo. Más tarde, la coronel me encontró junto a los dispensadores de agua. «Mora. A la orden, mi coronel. Tiene una forma de hacer que la gente haga lo correcto de manera que parezca su propia idea», dijo. «¿Ha considerado solicitar el acceso a la escala de oficiales?». Di la respuesta práctica: «El dinero escasea, mi coronel. No estoy segura de ser el tipo de persona adecuada». Me lanzó una mirada que indicaba que esa no era una respuesta real. Se llamaba Laura Herrero. Me ordenó que solicitara plaza en la Academia General y escribió el informe que obliga a las juntas de evaluación a dejar de leer por encima y leer de verdad. Cuando me pusieron las estrellas de alférez, no lo sentí tanto como un ascenso sino como una deuda de buen trabajo por pagar. Papá no asistió. Mamá sí. El distintivo quedó torcido porque nos temblaban las manos. «Estoy orgullosa de ti», susurró, como si fuera un secreto que por fin se nos permitía compartir. En territorio nacional o desplegada, encontré una rutina, entrenamiento físico antes de que las noticias pudieran afectarme, pistas de vuelo donde el metal cantaba y tiendas de campañas sanitarias donde convertíamos el dolor en papeleo para que el mundo pareciera ordenado. Aprendí a presentar informes sin dramatismo y a hacer las preguntas que descubren el problema que subyace al problema superficial. Las vueltas a casa eran incómodas. Una Navidad, mientras pasábamos en coche por el instituto, papá señaló las luces. «Van a poner césped artificial. Por fin la gente importante está prestando atención». Pasamos por el hogar del veterano. «Ese sitio tiene categoría». «Sí», dije, viendo pasar el silo de grano. Cuando las pruebas de mamá arrojaron malas noticias, aprendí las palabras difíciles y el sonido que tiene una casa cuando hasta el jabón de los platos parece un enemigo. Mantuvo la voz firme y el pelo, hasta que no pudo más. Cogí un permiso de urgencia e hice sopa que nunca se comió. En sus días buenos, papá doblaba toallas con más fuerza de la necesaria y decía: «Los médicos solo están adivinando», que es una forma de expresar miedo. La enfermera de paliativos, Alegría, dejaba su maletín en una silla de la cocina como si solo pasara a tomar un café. Llamaba a mamá, cielo. Cuando mamá falleció, fue un jueves, con la lluvia cayendo sobre el tejado del porche. En la cena del funeral, jamón, patatas con queso, judías verdes cocidas hasta el olvido, la gente me abrazaba pero mantenía las distancias con papá. No le gustaba cómo se pega la compasión, así que se volvió más ruidoso. A veces, ser ruidoso es solo otra forma de ser pequeño. Tras la muerte de mamá, me volqué en mi trabajo y el trabajo me correspondió. Ascendí, aprendí sobre presupuestos y órdenes de misión aérea, y cómo decirle no a un capitán sin crear un adversario. La coronel Herrero se convirtió en la general Herrero. Sus correos electrónicos empezaban con «orgullosa de ti» y terminaban con 2 preguntas prácticas. Aparecía cuando no se la requería. En Arévalo, la versión que papá tenía de mí se solidificó en algo que le convenía: me había ido porque me creía superior. Tenía un trabajo de despacho. Los momentos estelares del partido de Daniel eran la noticia de verdad. La gente asentía porque es más sencillo dejar que un hombre mantenga su historia que empezar una discusión en el pasillo del PAN.
Hace un mes, su invitación apareció en los muros de Facebook de medio pueblo, 70 cumpleaños, solo VIP, acompañada de una foto de archivo de un lazo dorado. Paula, en el centro de salud, me informó de que estaba usando la lista de inscripción del hogar del veterano como la lista de un portero de discoteca. Deberías venir de todos modos, sugirió. Solo para dejar algo. Acepté, porque mamá habría querido que yo tuviera más grandeza que la situación, y porque a veces, tener más grandeza significa simplemente presentarse y no permitir que te defina. Ese era el plan. Soy experta en hacer planes, pero el mundo no está obligado a seguirlos, y así es como me encontré con mi uniforme de gala bajo luces de neón zumbantes, con la mano de una general en mi manga, recordando una radio de cocina, una grada de instituto, una pista de vuelo calurosa y la voz suave de una mujer llamada Marga diciendo, no dejes que tu padre te haga sentir pequeña. La mañana de la fiesta, me desperté en la habitación de invitados de mi tía Luisa enguisando con el sonido de un tren de mercancías en el valle. El aire de septiembre, fresco y con olor a manzanas, se colaba por la mosquitera. Preparé un café demasiado fuerte, lo diluí con leche y me preparé para el día como si fuera una comprobación previa al vuelo, botas junto a la puerta, camisa planchada, con decoraciones alineadas, tarjeta de identificación en su sitio habitual. La cafetería central abre a las 6. Me acomodé en mi reservado de siempre junto a la ventana. Carla me llenó la taza sin que se lo pidiera. De vuelta por el pueblo, Raque. Un par de días. ¿Vienes por el fiestón VIP de Carly? La palabra, VIP, sonó tan espesa como el merengue. Solo voy a dejar una tarjeta, respondí. Un hombre 2 taburetes más allá se movió en su asiento. Su gorra decía, veterano de IFNI. Me miró a través de unas gafas gruesas. ¿Eres una mora? Sí, señor. Raque. Conocí a tu madre, dijo. Marga evitaba que el mercadillo de la iglesia se convirtiera en un caos. Era la mejor, asentí. Inclinó su taza como en un saludo. En el centro de veteranos, la recepción olía a desinfectante y a menta. Paula aceptó las colchas que traje como si fueran un tesoro. El señor Barrios, en quimio, pasa frío, dijo. Le vendrán de maravilla. Un hombre en silla de ruedas pasó, con un tubo de oxígeno rodeándole las mejillas. Se apoyó en la pared y ofreció un tembloroso medio saludo. Se lo devolví. ¿Dónde sirvió?, preguntó, con voz rasposa. En Herat, dije. Luego en la base de Torrejón. Una chica de la tierra, comentó, y la palabra, chica, no fue diminutiva, fue afectuosa. Paula imprimió un recibo. ¿Vas a ir a lo de tu padre?, preguntó en voz baja. Me pasaré, dije. Facebook ha estado bastante animado. Señaló, con lo de la lista VIP. La gente se envalentona detrás de una pantalla. Ponme en una habitación con una cafetera y podría arreglar la mitad de los problemas. En el Mercadona, me encontré con el entrenador Herrán. Me dio una palmada en el hombro como si todavía llevara hombreras de fútbol americano. Raque, de vuelta de una misión. De vuelta del papeleo y los madrugones, le corregí. Miró mi cesta de la compra, plátanos, papel de cocina, galletas para perro. ¿Vas a ver a tu padre? He oído que se pasa el alcalde. Solo a dejar una tarjeta. Hazlo sencillo, me aconsejó, y luego se alejó. Mientras conducía hacia la casa de campo, llamé a mi hermano. El manos libres hacía que Daniel sonara distante. Está muy nervioso, dijo. Quiere que todo salga perfecto. Perfecto, como la tapa del azucarero bueno, comenté. No empieces, me advirtió. Intentaré no, ya sabes, hacer que todo gire en torno a mí. Le dejaré un regalo a Paula y me volveré, le dije. Eso está bien, dijo, con evidente alivio en su tono. Hay una diferencia entre tener principios y poner barreras, mencioné. Raque, dijo, en una mezcla de advertencia y súplica. Pórtate bien. Lo haré, prometí. Papá estaba en el garaje, limpiando bujías con un cepillo de alambre, aunque su camioneta tiene inyección de combustible desde los años 90. Unos locutores de radio deportiva debatían sobre el juego de pies de un delantero. En la caja de la camioneta había apilado mesas plegables con manteles de plástico blanco enrollados tan apretadamente como sus planes. Cerca había una pancarta enrollada: «Felicidades, Carly. Necesitarás que Paula te selle la mano si sales y vuelves a entrar», dijo, como un portero. «No me voy a quedar», respondí.
Cogió un tenedor de plástico de una bolsa, probó una punta contra la uña de su pulgar y le sonrió como si le hubiera contado un chiste. Solo está invitada la gente importante. Recibido, dije, el término militar para, te he oído, no, estoy de acuerdo. De vuelta en casa de tía Luisa, abrillanté mis zapatos. El uniforme de gala salió de la funda, oliendo a cedro y a reglamento. Inspeccioné cada condecoración, midiendo el espacio con una regla transparente que solo la gente como yo posee. Deslicé el rosario de mamá en el bolsillo interior, no por superstición, sino por la sensación de las cuentas frías donde va una mano cuando se corta la respiración. Me dije a mí misma que el uniforme era para el tablón de anuncios del centro de salud. La realidad era más sencilla, exige rigor a una sala. Empezó a anochecer, el silo de grano una silueta, los campanarios recortándose contra el cielo. El letrero del hogar del veterano brillaba en azul. Banderas en mástiles cortos se agitaban con una ligera brisa. La mesa en honor a los caídos estaba iluminada por un pequeño foco, como un latido. El interior parecía el de cualquier salón que he conocido, paredes con paneles y placas, un tablón de anuncios para desayunos populares y donaciones de sangre, mesas redondas bajo lámparas sencillas. Al frente, una larga mesa rectangular sostenía tarjetas impresas, autoridades locales, alcalde, entrenador Herrán, caja rural, ayuntamiento. No había ninguna tarjeta que dijera, hija. Paula me hizo un gesto para que me acercara, sus ojos yendo de mis medallas a mí y viceversa. «Qué elegante estás», susurró. Una caja de donativos estaba a su codo. Tarjeta regalo para la tienda de piensos. Deslicé el sobre dentro. «Felicítale de mi parte», dije. «Raque», empezó ella. «Está bien», la interrumpí. Papá me vio antes de que ella pudiera decir más. Estaba junto a la tarta de plancha, rodeado de hombres que se dicen, señor, unos a otros sin verdadera convicción. Se nos acercó con un contoneo que se convirtió en cojera cuando su rodilla izquierda recordó una caída de un tejado en el 94. Sonreía, una sonrisa grande y pública. Se detuvo lo suficientemente cerca para que el director del banco lo oyera y dijo, tan suavemente como el té helado, solo está invitada la gente importante, tú no. La afirmación cayó en la sala como una bandeja al suelo. Un breve silencio, seguido por el cortés traqueteo de gente fingiendo que no había oído. La bisagra detrás de mis costillas se bloqueó. El entrenamiento simplifica las decisiones. Respira. Evalúa. Decide. Sal para que nadie más tenga que sentirse incómodo. Es una forma de amabilidad que puede llevar a desaparecer si se lo permites. Me di la vuelta para irme. Una mano me sujetó la manga. Reconocí el tacto antes de mirar, la suave certeza de alguien que ha estado en salas como esta y ha presenciado cosas mucho peores. 4 estrellas plateadas hicieron que la luz de neón pareciera tenue. La general Laura Herrero estaba de pie con su uniforme de gala, tan serena como la vidriera de una capilla, con la mirada firme y cálida. «Señora», dijo, con la voz modulada tanto para mí como para la sala. «Por aquí». Arévalo no reacciona rápido, pero sabe reconocer un símbolo cuando lo ve. El sonido en la sala cambió. La orquesta dejó de afinar. El señor Tello, el presidente de la hermandad, se ajustó la gorra. La boca del entrenador Herrán se abrió y se cerró. Paula soltó un suspiro como una plegaria. La sonrisa de mi padre empezó a resquebrajarse por los bordes y su rostro palideció. Yo no había planeado nada de esto. Mi plan era presentarme, dejar una tarjeta y marcharme. Pero algunas puertas no están destinadas a cerrarse. No en una noche como esta. No en una vida como la mía. Cuadré los hombros y seguí a la general Herrero hacia el micrófono. Lo que ocurrió antes de que la general Herrero llegara al micrófono podría haber parecido una sorpresa, pero no lo fue. No para mí, ni para el señor Tello en el hogar del veterano, ni para la funcionaria del ayuntamiento que había estampado un documento esa mañana con un golpe seco que sonó como una autorización oficial. Lo que presenciaron, 4 estrellas atrapando la luz de neón, fue el momento en que un plan silencioso hizo su entrada en una sala más ruidosa. El plan no era sobre mi padre. Se trataba de presentar la verdad en un entorno público sin causar un alboroto. La noche anterior, mi teléfono había vibrado mientras doblaba las toallas de mi tía Luisa. Herrero. Paso por allí mañana después de Toledo. La inauguración del Paseo de los Caídos terminó antes. ¿Posibilidad de saludarte, capitana? Yo, coronel, ahora.
La orden llegó la semana pasada. Herrero, lo sé. Orgullosa de ti. ¿Sigues en Arévalo? Yo, en Guisando. Es el cumpleaños de papá en el hogar del veterano, pero no me quedo. Herrero lo entendió. ¿Hay algún presidente de la hermandad al que pueda llamar? 5 minutos en el vestíbulo. Sin discursos. Miré las burbujas azules de los mensajes hasta que las toallas en mis manos se enfriaron. 2 semanas antes, me habían ascendido a coronel en la base de Torrejón en una pequeña reunión de oficina con una tarta que el hijo pequeño de alguien había insistido en probar primero. Fue perfectamente discreto y merecido. No se lo había dicho a papá, no por malicia, sino por autoprotección. Algunas noticias, en las manos equivocadas, caen como un ladrillo. Le envié un mensaje a Paula, la del centro de salud. Respondió en 1 minuto. El señor Tello está sobre las 9 para revisar la máquina de hielo. Le aviso. A las 9:17, el señor Tello llamó, su voz tan reconfortante como el balanceo de una mecedora. Raque, cariño, por supuesto que podemos ceder el vestíbulo 5 minutos. Si una general viene a nuestra puerta, seremos correctos. Nada que interrumpa su programa, dije. Ningún anuncio, solo una presentación. Quiere presentar sus respetos. Considera que está hecho, dijo. ¿Tienes algo para una exposición? La gente de por aquí entiende mejor las cosas cuando puede verlas. Tenía una caja de archivador en el maletero de tía Luisa, que había planeado revisar más tarde, no para exponer. Dentro había una copia censurada de mi hoja de servicios, una foto de mi mano sobre el esternón de un soldado mientras un jefe de tripulación miraba más allá de nosotros hacia el cielo, la moneda de desafío que llevaba a diario, una bandera doblada de un relevo de mando donde un joven alférez alumno temblaba tanto que la borla de su uniforme se sacudía como un latido, y la esquela de mi madre, media columna que de alguna manera encapsulaba más de ella que cualquier otra cosa que yo poseyera. Traeré algunas cosas, dije. Hazme una pequeña lista. Pidió. Los nombres son importantes. En el ayuntamiento, Elena Álvarez, una treintañera del consejo escolar con un armario lleno de chaquetas de punto, me llevó a un despacho que olía a papel seco y a café. Ha llamado Paula, dijo. Mencionó que si alguna vez íbamos a establecer esa beca a nombre de tu madre, hoy sería el día para iniciar el proceso. No quiero que parezca que estamos secuestrando la noche de papá. Ni una palabra, me aseguró Elena. Presentaremos la documentación inicial y lo anunciaremos el mes que viene en el primer partido de fútbol. Pero podemos darte la carpeta discretamente si tu amiga la general está presente. Redactamos los detalles en un blog de notas, la beca Margarita Mora para familias militares, 500 euros este año para un estudiante de último año de Arévalo con un padre o tutor que haya servido, con redacciones que serán leídas por 3 voluntarios que no tengan parentesco con nadie de la lista. Elena lo llevó al final del pasillo. La funcionaria selló la hoja de registro con un golpe seco como el de un mazo. Ahí está, dijo. Ese es el sonido de algo que se vuelve real. La señora Blázquez, la profesora de lengua que una vez me castigó y me inculcó un aprecio de por vida por la coma bien puesta, entró con su bolsa de tela. Estaré en el comité de lectura, se ofreció, si prometes venir a hablar con los de último año sobre lo que realmente implica el servicio. Trato hecho, acepté. Durante mi descanso para comer, fui a una copistería. El joven detrás del mostrador llevaba una sudadera con capucha y una expresión que sugería que le pagaban por horas, no por su sonrisa. Necesito que me monten esto, dije, deslizando 2 fotos bajo la mampara de plástico. Y esto, dejando la hoja de servicios con sus secciones tachadas. ¿En cartón pluma?, preguntó. Normal está bien, dije. Solo que se pueda leer desde 3 metros. Miró la foto de mí con la palma de la mano en el pecho del soldado. ¿Es usted? Sí. Su actitud cambió cuando me entregó el recibo. Mi primo está en la base de Rota, dijo. Gracias. El párroco, Miguel, de nombre de pila Germán, con una barriga de buen director de coro, se reunió conmigo junto a la puerta de cristal del hogar esa tarde para inspeccionar el vestíbulo. Si la general Herrero quisiera decir unas palabras antes de darte la carpeta, puedo decir un par de frases. 30 segundos, no por lucimiento, sino para centrar la atención. Algo sencillo, le pedí. Él sonrió. Lo sencillo es lo que mejor se me da.
Montamos una mesa estrecha junto al tablón de anuncios que anunciaba las sardinadas de los viernes y una campaña de donación de sangre en octubre. Paula la cubrió con un mantel blanco y colocó un pequeño marco con la foto de mamá en una esquina, como un ancla silenciosa. El señor Tello colgó un cartel que había rotulado con un permanente, reconocimiento al servicio, 1915, vestíbulo. Lo colocó medio escondido detrás de una bandera para que, si no aparecía nadie, no se hirieran sensibilidades. Le envié un mensaje a la general, vestíbulo a las 19:15. Discreto. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y, un minuto después, otro mensaje. Herrero, Raque, tengo una carta breve autorizándome a reconocer tu ascenso públicamente cuando sea apropiado. Me gustaría leerla. El reconocimiento es tuyo, no mío. Yo, de acuerdo. Pero por favor, sin florituras. Herrero, yo no hago florituras. Yo hago lo que es verdad. A las 5 de la tarde, lo tenía todo preparado como para una inspección, camisa planchada, monedas listas, la carpeta del ayuntamiento en mi bolso con una nota adhesiva con la letra de Elena, copia para archivo. Sin anuncio. Todavía tenía la intención de meter el sobre en la caja de donativos de Paula e irme antes de que la orquesta tocara Paquito el Chocolatero. Ya sabéis lo que pasó después, el comentario, la pausa, la mano en mi manga. Pero antes de ese momento, todos los componentes ya estaban en su sitio, como herramientas en un banco de trabajo. Cuando la general Herrero me condujo hacia el micrófono, miré más allá, hacia el vestíbulo. Nuestra pequeña mesa estaba justo fuera de la vista, precisamente donde la habíamos colocado. El marco con la cara de mamá atrapando un resquicio de luz. El padre Miguel estaba en la puerta como un sujetalibros. Elena apretaba la carpeta de la beca contra su pecho como si pudiera echar a volar. El señor Tello tenía ambas manos en el borde de su gorra, su concentración más intensa de lo que la tela merecía. Lo que cambió no fue el plan, sino el volumen. Mi padre había cambiado el tono de la velada a una clave que exigía una melodía diferente. La general no había venido a iniciar un conflicto. Había venido a decir la verdad en voz alta, porque un pueblo a veces necesita oír articular su mejor versión. Cogió el micrófono e hizo un gesto hacia el vestíbulo. Hemos preparado una mesa ahí fuera para mantener esto discreto, dijo. Pero creo que su sitio es aquí dentro. El señor Tello se movió con el paso deliberado de un hombre que lleva una cafetera llena. Paula reubicó la pequeña mesa junto a la pared, cerca del escenario de la orquesta. Colocaron los paneles con las fotos. Clic, clic. La hoja de servicios bajo un metacrilato. La foto de la evacuación médica. La bandera doblada, con sus esquinas perfectamente metidas. La gente giró la cabeza como si fueran girasoles siguiendo al sol. La general Herrero mantuvo una voz firme, del tipo que acalla una sala sin que nadie se dé cuenta de por qué. Mi nombre es Laura Herrero, dijo. Sirvo en el Ejército del Aire. He pasado por Arévalo esta noche porque tuve el privilegio de ser la mentora de una de los vuestros. Pedí permiso para reconocer su servicio en su vestíbulo. El presidente de su hermandad lo aprobó. Su ayuntamiento tramitó esta tarde la documentación para establecer una pequeña beca a nombre de su madre. Esa es la clase de lugar que es este. Me miró. Coronel Mora, un paso al frente. No fue una sorpresa para mí. Fue una sorpresa para la gente que creía conocerme. Di un paso al frente, cada condecoración en mi uniforme sintiéndose de repente más pesada. Hace 2 semanas, afirmó la general, por autoridad del mando de personal del Ejército del Aire, Raquel Mora fue ascendida al empleo de coronel. Su nombramiento se leyó en la base aérea de Torrejón. Esta noche, reconocemos ese ascenso públicamente entre la gente que la vio crecer. Había documentación que lo respaldaba, una carta con membrete oficial, sus bordes aún afilados. No la blandió. Leyó las partes significativas y omitió las secciones destinadas a los archivadores, por su liderazgo bajo presión, por mejorar la coordinación de la atención a los militares heridos, por ser mentora de oficiales subalternos, por su carácter, que es firme cuando nadie aplaude. El padre Miguel murmuró, amén, como si no pudiera evitarlo. En algún lugar al fondo, el veterano de IFNI golpeó su taza 2 veces en la mesa, un sonido como una pequeña guardia de honor. La general se dirigió a la sala. El servicio no es una lista VIP, dijo. Es una larga obediencia a lo que es correcto. Elena se adelantó con la carpeta de cartón pegada a su chaqueta. No intentó hablar por el micrófono.
me la entregó y se la pasé a Paula para que no me temblaran las manos. El señor Tello puso la palma de su mano sobre la bandera doblada como si diera una bendición. El cantante de la orquesta se secó los ojos con el dorso de la mano, fingiendo que solo era polvo. Pude sentir la mirada de mi padre en mi espalda todo el tiempo. No me giré. Todavía no. El plan siempre había sido dirigirme primero al pueblo. Mis batallas privadas las podía lidiar en casa. Señora, dijo la general Herrero en voz baja, pero el micrófono captó la palabra. Por aquí. Y por primera vez, en la sala donde mi vida había sido retratada como una narrativa menor, el camino a seguir estaba claro. La general Herrero no alzó la voz, no lo necesitaba. La sala se inclinó hacia ella, e incluso las luces de neón parecieron zumbar en armonía. Coronel Mora, dijo, usted ha oído sus órdenes. Esta noche, su pueblo también las oye. Giró la carta para que el sello fuera visible para la sala, no como un atrezo, sino como una luz de bienvenida. Por autoridad del mando de personal del Ejército del Aire, es usted ascendida a coronel por su sostenido y superior desempeño en operaciones médicas y coordinación de cuidados, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. Su expediente destaca un liderazgo decisivo bajo presión, su labor como mentora y su integridad cuando nadie aplaude. El señor Tello se acercó a los paneles de fotos y los alineó con el borde del escenario, como si estuviera enderezando un cuadro torcido en su propia sala de estar. Elena permaneció cerca de la pared, agarrando la carpeta de la beca como la gente sostiene los misales cuando se saben la canción de memoria pero disfrutan de la sensación del libro en sus manos. El padre Miguel cruzó los dedos sobre su estómago, con los ojos húmedos. La general Herrero miró a mi padre, no para avergonzarlo, sino porque un padre es parte de la verdad en una sala como esta. Señor Mora, dijo con voz uniforme, la imposición oficial la hicimos en la base. Esta noche, le entregamos a su hija una pequeña vitrina para que la guarde su familia, sus estrellas de coronel, un parche y una copia de su nombramiento. Con su permiso, le importaría ayudar a colocar una de las estrellas. Todas las miradas se desviaron como veletas. La sonrisa de papá vaciló. Miró a sus amigos como si esperara que le ofrecieran un chiste que pudiera usar para escapar. Nadie lo hizo. Daniel le tocó el codo. Fui testigo del momento en que mi padre eligió entre el orgullo y el miedo a parecer un necio. Asintió levemente y se adelantó. El cantante de la orquesta movió el pie del micro 30 centímetros a la izquierda para crear espacio, actuando como si siempre hubiera estado demasiado cerca. Paula colocó la pequeña vitrina sobre la mesa. El interior de terciopelo tenía una hendidura donde iría una estrella, como un clavo terminado esperando un cuadro. Papá alargó la mano hacia el ave plateada. De cerca, pude ver que le temblaban los dedos, igual que después del funeral de mamá, cuando llevó la fuente de la lasaña al fregadero y la depositó con demasiada fuerza. Levantó la estrella y se detuvo. Abrió la boca, pero todo lo que pudo decir fue, vaya, hombre. Póngala justo ahí, dijo suavemente la general Herrero, señalando la chincheta de latón. Tómese su tiempo. Presionó la estrella contra el terciopelo. Captó la luz y quedó perfectamente recta. Por un momento, papá se quedó mirándola como si pudiera hablar. Luego retrocedió, pálido y más viejo de lo que jamás se había permitido parecer en público. Intentó reír, pero el sonido se le escapó. Me mantuve en posición de firmes junto a la general. Esto no trataba de una ceremonia de imposición, trataba del debido reconocimiento. Gracias, dije, mi voz sonando firme a mis propios oídos, lo cual me pareció un pequeño milagro. La general se volvió hacia el público. Ustedes criaron a una servidora y a una líder, declaró. Lo hicieron con guisos y viajes en coche y gente que se preocupa por los demás cuando la vida se pone difícil. Así es como los pueblos producen oficiales, no al revés. El señor Tello se aclaró la garganta. La Hermandad 138 reconoce a la coronel Raquel Mora por su honorable servicio a la patria y a la comunidad, leyó de una ficha, como un hombre que abre una carta de un pariente. Estamos agradecidos. Estamos orgullosos. Somos mejores gracias a ella. Dejó la ficha y, sin fanfarria, se llevó 2 dedos a la sien. El veterano de IFNI en la mesa golpeó su taza 2 veces y luego la levantó como para un brindis. El sonido de la cerámica sobre el laminado fue pequeño y perfecto. Detrás de nosotros, alguien tocó 3 notas claras con una trompeta y luego se detuvo, como se hace cuando se quiere rendir homenaje sin dominar la sala.
El silencio que siguió se sintió como una respiración colectiva contenida que nadie tenía prisa por soltar. Elena dio un pequeño paso adelante. No se acercó al micrófono. La funcionaria selló el papeleo esta tarde, dijo, dirigiéndose a mí, no a la sala. Anunciaremos la beca en el primer partido en casa. Ayudará a un chaval a pagar las botas o los libros, o lo que necesite para llegar a donde se dirige. Gracias, dije. A mamá le habría gustado un anuncio de viernes por la noche. La voz del padre Miguel se elevó lo justo para ser oída en todo el salón. Señor, enséñanos a honrar el trabajo silencioso, rezó. Haznos generosos con el respeto, cuidadosos con nuestras lenguas y fieles con lo que tengamos en nuestras manos. Concluyó como había empezado, con sencillez. El entrenador Herrán tosió en su mano y se miró los zapatos. El director del banco encontró algo de interés en su puño. La gente que había asentido durante años a la descripción que mi padre hacía de mí ahora parecía un poco insegura, como si el mapa que habían estado siguiendo todavía los llevara cerca del pueblo, pero se hubieran saltado el desvío del gran platanero. Papá no abandonó la zona del escenario. Se quedó de pie como si le hubieran ordenado sujetar una tabla y no estuviera seguro de si el clavo había entrado del todo. Sus amigos no lo apresuraron. Daniel permaneció a su lado, con la mirada dirigida a otra parte. Por un breve momento, quise rescatar a todos de la incomodidad, hacer una broma y quitarle importancia. Pero parte de una victoria limpia es permitir que la sala haga el trabajo que necesita hacer. La general Herrero se encaró a las mesas. Algunos de ustedes conocen a Raquel como una hija, una vecina, una compañera de clase, dijo. Esta noche, la conocen como la coronel Mora. Ambas cosas son ciertas. Ninguna requiere que la otra sea menoscabada. Miró a papá de nuevo. Señor Mora, gracias por compartir a su hija con el país. La afirmación fue a la vez generosa y firmemente anclada en la verdad. Los ancianos con sus gorras de la hermandad asintieron porque reconocieron la formulación de un centenar de cocinas donde se daba gracias con palabras en las que todos podían estar de acuerdo. Papá movió la mandíbula. Siempre pensó a lo grande, logró decir. Encontré su mirada. Mamá me enseñó a hacer las cosas bien cuando nadie aplaude, respondí, manteniendo la voz lo suficientemente baja para él pero lo bastante alta para que las dos primeras filas pudieran oír mientras fingían no escuchar. Abrió la boca y luego la cerró. Miró la foto de mamá en el marco de la exposición y luego de nuevo a la estrella en la caja. A Marga le habría, empezó, pero la frase se desvaneció. Paula acudió a su rescate. La tarta después de la foto, anunció, tan práctica como siempre. La gente soltó el aire. La tensión en la sala se relajó. Los platos susurraron. El cantante de la orquesta fingió ajustar un pedal para poder secarse los ojos de nuevo. Nos hicimos una foto, nada de alfombra roja, solo una instantánea con la general, el señor Tello, Elena, el padre Miguel y yo, con la foto de mamá en la esquina como una chaperona silenciosa. El flash se disparó. Sentí la sensación de un momento solidificándose en sí mismo. La general me entregó la carta. Para tus recuerdos, dijo, y luego, para que solo yo la oyera, este pueblo merece tu bondad, Raque. Incluso cuando un hombre lo olvida. Sí, mi general, respondí. Me apretó el hombro, luego se acercó a papá y le ofreció la mano. Señor Mora, dijo, felicidades por sus 70 años. Algo habrá hecho bien. Él le estrechó la mano porque todo el mundo estaba mirando. Mantuvimos las luces encendidas, dijo. Era a la vez cierto e insuficiente, y ambos hechos podían coexistir en la misma frase. Al salir, la general se detuvo junto al veterano de IFNI y se inclinó para escucharlo. Él dijo algo que hizo sonreír a sus ojos. Le dio un golpecito en el borde de la gorra, un saludo en miniatura, y desapareció en el murmullo del salón como una puerta principal que se cierra suavemente. Mientras la gente hacía cola para la tarta, pasaban junto a la mesa de la misma manera que se pasa junto a un recién nacido, lentamente, con atención, con las manos a la espalda. Leían la hoja de servicios como si fuera un idioma extranjero que estuvieran dispuestos a aprender para entender mejor a alguien que creían conocer. El entrenador Herrán me detuvo. Debería haberlo sabido, dijo. No lo puse fácil, respondí. Él asintió. Bueno, ahora lo haré fácil. Daniel me dio un abrazo con un solo brazo. Pareces de la tele, dijo, intentando ser desenfadado. Parezco de Ávila, le repliqué.
Papá se quedó a 1 metro de distancia, sin estar ni dentro ni fuera de la foto. No hizo ningún movimiento para rodearme con el brazo para la siguiente foto. Me pareció bien. Un límite puede ser una forma de piedad cuando has elegido seguir viviendo en el mismo código postal. Detrás de nosotros, alguien empezó a cortar la tarta. El cuchillo raspó el cartón bajo el glaseado con un sonido como el de una tiza que llega al final de una palabra. La general Herrero lo había dicho al micrófono: el servicio no es una lista VIP, es una larga obediencia a lo que es correcto. La sala lo había oído. Más importante aún, la sala lo había visto, dicho con sencillez, expuesto en un cuadrado de terciopelo, sellado en una carpeta timbrada esa misma tarde con un sonido como el de un pequeño mazo. Eché un último vistazo a la vitrina. La estrella que papá había colocado captó un parpadeo de neón y lo reflejó, sereno y plateado. Sentí que el aire en mi pecho se movía sin restricciones, no más ligero, sino más verdadero. «¿Tarta, coronel?», preguntó Paula, sonriendo. «Sí, señora», dije. «Una esquina, si queda algo de justicia en Arévalo». La sala se rió, de la manera en que una familia se ríe cuando alguien dice lo que todos necesitaban oír. Salimos del hogar del veterano como una marea lenta, platos de papel, risas educadas, un cielo que se ablandaba detrás de las furgonetas. La risa de la bandera ahora repiqueteaba constantemente en su mástil. Estaba a medio camino de mi coche cuando papá me alcanzó, con la vitrina bajo el brazo. «Raque», dijo con cuidado. «Quizá deberíamos hacernos una foto para Facebook. Para que todos vean que estamos bien». «No», respondí. «Dejemos que sea lo que fue. Este pueblo aprecia una buena historia. Esta noche ha oído una verdadera». Intentó reír, pero el sonido nunca llegó. «No sabía que fueras todo eso». «No preguntaste», dije. Y dejé de ofrecerme cuando se convirtió sistemáticamente en un chiste. Ajustó la caja. «Nunca dije que no valieras nada. Dijiste que solo estaba invitada la gente importante», respondí. «Eso no es un malentendido. Esa es tu frase». Hizo una mueca. Los grillos llenaron el espacio entre nosotros. Sentí el viejo impulso de salvarle de su incomodidad, el reflejo que hace desaparecer a las hijas. Lo dejé ir. «Pasaré mañana», dijo. «Nos hacemos una foto como es debido. Me vuelvo después de misa». Asintió como si estuviera de acuerdo con un pronóstico del tiempo. «Tengo 70 años. La gente tiene expectativas. Pueden esperar que seas decente», dije. «Eso debería mantenerte ocupado». Miró la estrella plateada. A Marga le habría gustado lo de esta noche. «Habría querido que fuéramos sinceros al respecto», respondí. «Nos separamos, no como adversarios, no como amigos, sino como dos personas que habían dejado de fingir que compartíamos la misma narrativa». Tía Luisa me esperaba en su porche con una taza, la luz del porche dorada, su perro acomodado bajo la mecedora. Me entregó la taza y me apretó el codo. «¿Qué has sentido?» «Como si volviera el aire», dije. «Bien», respondió. «Los límites no son muros. Son vallas con puertas que abres intencionadamente». Nos sentamos hasta que un tren cosió su camino a través del valle, y mi mente dejó de reproducir discusiones que ya no necesitaba. El domingo, llevé un vestido sencillo a la parroquia de San Miguel. El olor a cera, los boletines doblados, los mismos números de himnos que mamá solía rodear con un círculo. El padre Miguel predicó sobre Miqueas: «Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente», con una voz tan fiable como el café de la mañana. En la fila de saludos, me apretó el hombro. A veces el Señor responde a una oración que no nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo. El veterano de IFNI de la cafetería se acercó. «Coronel», dijo, probando la palabra. Le dije que con Raque estaba bien. Me estrechó la mano de todos modos, 2 apretones firmes como una promesa. Un niño con una corbata de clip estudió mis condecoraciones. «¿Las ganaste?» «Te las ganas», dije, «haciendo tu trabajo y manteniendo a tu gente a salvo». Asintió seriamente. «Yo sé hacer trabajos», declaró, y marchó hacia los donuts como un hombre con una misión. En el aparcamiento, Elena me hizo señas. «El consejo escolar se reúne el martes», dijo. «La beca está en el orden del día. Sin mucho ruido, solo una votación y un párrafo». «Así está bien», dije. «Le pediremos a la caja rural que iguale la aportación inicial», añadió.
Nos lo debe. Se lo debe a Arévalo, corregí. Exacto. Después de comer, llamaron del hogar del veterano. El señor Tello sonaba como si estuviera sonriendo. Vamos a dar luz verde a un consultorio de salud mensual para veteranos, anunció. La doctora Sanz puede atenderlo cada segundo jueves de mes y nosotros nos encargamos de las inscripciones aquí y mantenemos el café recién hecho. Dile a Paula que me ha alegrado la semana, dije. Lo sabe. Ya tiene un portapapeles. Hice la maleta lentamente. La casa de campo parecía una versión de museo de nuestra familia, el duelo iluminado de una manera favorecedora. En la cocina, encontré los moldes de tarta de mamá bajo un paño que había bordado con un gallo torcido. Los lavé, ya que el acto de limpiar cristales me calma. La furgoneta de papá crujió sobre la grava mientras se secaban. Trasteó un poco en el garaje, luego entró y se limpió las botas como si fuera un invitado. ¿Ya te vas?, preguntó. Después de dejar esto en casa de tía Luisa. Miró el paño. A tu madre le encantaba ese gallo tonto. A mí también, dije. Agarró el respaldo de una silla, la madera crujiendo bajo sus pulgares. No intentaba hacerte daño, dijo. Estaba dejando clara una cosa. Las cosas que dejas claras hacen agujeros, respondí, sobre todo cuando las clavas como puntas. Hizo una mueca. ¿Vas a seguir enfadada? No estoy enfadada. He terminado de actuar con pequeñez para que tú puedas sentirte grande. Asintió demasiado rápido. Podríamos hacernos una foto en la mesa, sugirió. Decirle a la gente que estamos bien. Podemos estar bien sin decírselo a la gente, dije. Si quieres arreglar algo, empieza por Paula y el señor Tello. Y quizá no hagas el próximo chiste a mi costa cuando estés nervioso. Eso es una lista. Es un comienzo. Nos quedamos allí el tiempo suficiente para que el reloj hiciera tic-tac. Se frotó la frente. Tu madre diría que he hecho esto más difícil de lo necesario. Se le daba bien la versión corta. Señaló los moldes. Tráelos en el puente de la Constitución. Si estoy invitada. Una pausa. Estás invitada, dijo, sin mirarme. Bien. Traeré las tartas y la valla se queda. Sin abrazo. No somos una familia de abrazos, a menos que haya una muerte o un equipo gane el campeonato nacional. Estoy cansada de conectar la ternura con la catástrofe. De camino a casa de tía Luisa, la radio puso una de las viejas canciones de mamá, una voz sencilla, tan firme como una mesa de cocina. Aparqué junto a un campo de soja y dejé que el estribillo me envolviera. Al anochecer, Daniel me envió un mensaje, oye, ¿estás bien? Le respondí, estoy bien. Gracias por estar callado cuando callar era lo amable. Respondió, estoy trabajando en lo de papá. Es un proceso lento. Le envié, esa también es una larga obediencia. Dile que puede traer sus propios moldes de tarta en el puente. Aparecieron 3 puntos, luego, jaja. Vale. Al caer la noche, la banda del instituto interpretaba la Marcha Real, al otro lado del pueblo, desigual, seria, como gente en proceso de cambio. Tía Luisa y yo nos sentamos en el porche y dejamos que la música tejiera el día. El perro roncaba sobre mi pie, un pisapapeles para el momento presente. ¿Crees que dormirás?, preguntó. Creo que ya lo estoy, respondí. Bien, dijo. Mañana necesitará tu fuerza. Mañana puede querer lo que quiera. Esta noche, Arévalo quería silencio y un poco de piedad. Le ofrecí ambas cosas, y me devolvió un poco de cada una. La mañana siguiente olía a bacon y a vapor. La cafetería central bullía, como siempre un lunes. Gorras de agricultor, vestidos de domingo del día anterior, el chisporroteo de la plancha. Me deslicé en mi antiguo reservado de la ventana y coloqué mi gorra junto al salero. La campanilla sobre la puerta sonó, y la general Herrero entró sin fanfarria, como cualquier viajero en busca de un café lo suficientemente potente como para quitarle el polvo del camino de la cabeza. Carla sirvió 2 tazas y dejó la cafetera. ¿Quieres lo de siempre, Raque? Tortitas, dije, y como sea que llaméis a ese chorizo que podría arreglar una valla. La general Herrero sonrió. Tomaré lo mismo, por favor. Comimos como gente a la que se le ha enseñado a estar agradecida por una comida caliente. Sin discursos, solo mantequilla derritiéndose sobre las tortitas, el tipo de silencio que es reparador. Cuando íbamos por la mitad, dejó el tenedor.
Hablé con el presidente de la hermandad, dijo. Mantendrán tu exposición una semana si quieres. La gente pasará en pequeños grupos y aprenderá a su propio ritmo. Ese es el ritmo adecuado, comenté. Bebió un sorbo de café. Lo que hiciste anoche no fue para ganar. Fue para decir la verdad en la sala correcta. Se sintió más como enderezar un cuadro torcido, dije. Ella asintió. Raquel, la gente más ruidosa a menudo requiere las lecciones más silenciosas. Pensé en el rostro de mi padre cuando la estrella se asentó en su lugar en el terciopelo. Necesitará tiempo, dije. El tiempo es el único maestro honesto, respondió. Mientras tanto, sigue adelante. Tu pueblo está haciendo lo mismo. Afuera, la calle mayor tenía esa apariencia limpia de la mañana, los escaparates cobrando vida, el kiosco de periódicos aún tibio. Pasamos por la ferretería donde todavía se puede comprar un solo tornillo, por delante de la barbería con el poste de rayas que solo gira de vez en cuando. En la plaza del pueblo, un cartel estaba apoyado contra un camión de plataforma, inauguración del Paseo de los Caídos, 10H. El personal del ayuntamiento estaba colocando macetas de crisantemos en una línea ordenada. Un estuche de trompeta yacía abierto en un banco. Nos quedamos atrás mientras las familias se reunían, madres con manos que recordaban hombros pequeños, padres con la postura de hombres que creían que cargar con el peso podría evitar que se rompieran. El paseo se curvaba bajo los arces como una frase cuidadosamente escrita. Cada adoquín llevaba un nombre, un rango y una fecha que debería haber sido mucho más tardía. El padre Miguel pronunció la oración que había prometido, sencilla y suficiente. El alcalde dijo un párrafo y no intentó adornarlo. Un chico con una chaqueta demasiado grande leyó una carta de su tía sobre un hermano al que le encantaba pescar y le ponía que chupa todo. El trompetista tocó el toque de oración y dejó que la música hablara por sí misma. La general Herrero estrechó manos como si cada una fuera importante, y cada una lo era. Me quedé un paso por detrás, a menos que alguien se dirigiera a mí. Una mujer con el pelo plateado y un broche que decía, caído por la patria, daba vueltas a su bolso una y otra vez, como si hubiera olvidado qué hacer con las manos. Le ofrecí las mías. La tomó y dijo, mi nieto cree que las medallas son brillantes. Yo le digo que lo que pesa es el silencio. Aprenderá, le dije. Pero espero que aprenda despacio. Elena saludó desde el borde de la reunión, con la carpeta de la beca bajo el brazo. No intentó convertirlo en un gran momento. Simplemente la levantó ligeramente, una promesa transformada en papel. El señor Tello estaba junto a los crisantemos, sin gorra, con los ojos brillantes. Paula se secó las mejillas con la esquina de una servilleta y le echó la culpa al sol. Después de que la última nota se desvaneciera, la gente no se apresuró a irse. Tocaban los nombres en los adoquines, como se podría tocar el respaldo de una silla al salir por una puerta, un gesto de costumbre y reverencia. Puse la palma de mi mano en una piedra y dejé que su fría presión creara un espacio para el recuerdo. Cuando levanté la vista, la general Herrero me estaba observando, de la manera en que un profesor observa a un buen alumno descubrir su propia respuesta. ¿Vuelves hoy?, preguntó. Después de visitar el cementerio, respondí. Ella asintió. Dale recuerdos a Marga. Dile que cumpliste tu promesa. Lo haré. Volvimos a la cafetería para que ella pagara su cuenta y para que yo pudiera despedirme sin convertirlo en una producción. En la puerta, me puso una mano en el hombro, igual que junto al micrófono. Raquel, dijo, no le debes a nadie otra actuación. Cuando la gente pregunte qué significó lo de anoche, diles que significó que vas a seguir haciendo el trabajo. Eso es suficiente. Sí, mi general, dije. Se dirigió al sur, hacia la autovía, con su paso tan firme como siempre lo había sido. Conduje por las calles lentas de la ciudad, pasando por el instituto donde la ventana de la sala de música estaba abierta a la mañana, por delante de la tienda de piensos con sus chistes en la pizarra, y giré por el camino que lleva al cementerio. Las lápidas de los Mora están situadas bajo un arce que siempre es el primero en enrojecer. La lápida de mamá es sencilla, Margarita Mora Pérez, 1958 a 2020. Sé amable. Habían cortado el césped el sábado, los recortes olían a verde y a dulce. Quité las hojas del granito con la manga, de la manera en que se podría enderezar un cuello antes de una fotografía. No me hice pequeña, dije en voz alta, porque hablar con los muertos es a veces solo hablar con tu propio corazón. Hice el trabajo, y permití que se viera.
Saqué la moneda de desafío de mi bolsillo, la que papá había notado en el garaje, la que había hecho rodar con el pulgar antes de entrar en el salón. El metal estaba marcado con las diminutas imperfecciones de los bolsillos y los días. La coloqué sobre la piedra, debajo de su nombre. Quedaba bien allí, captando la tenue luz del sol. «Te habría gustado la beca», dije. Elena presentó los papeles. «El señor Tello tiene un plan para un consultorio. Paula tiene un portapapeles. Es todo el pueblo, mamá. Haciendo las cosas como a ti te gustaba, con sencillez y juntos». Una brisa susurró entre las hojas del arce y luego se calmó. El silbato de un tren sonó desde el valle, 3 notas y una larga estela. Permanecí allí hasta que el silencio se sintió completo. De vuelta en casa de tía Luisa, envolvimos los moldes de tarta en papel de periódico. El perro dio 2 vueltas y luego se acomodó sobre mi pie. Llevamos los platos a mi maletero como si fueran a la vez frágiles y duraderos, porque lo eran. «¿Vendrás para el primer partido en casa?», preguntó. «Si mi agenda lo permite», dije. «Oirás el anuncio de todos modos», señaló. «Este es el tipo de pueblo donde las buenas noticias viajan». Arranqué el motor y bajé la ventanilla. «Dile a papá que el puente de la Constitución tiene reglas», dije. «Los moldes de tarta deben devolverse limpios. Las voces deben permanecer amables». «Lo pondré en la nevera», prometió. En la autovía, el paisaje se abrió a la llanura castellana que yace bajo todas las sierras, campos delimitados por manos y por el tiempo. Puse el control de crucero y dejé que el zumbido de la carretera organizara mis pensamientos. La gente suele decir que la venganza es dulce. Creo que es más silenciosa que eso. Es mantenerse erguido en el lugar que intentó doblegarte y luego continuar con tu vida. En el límite de la provincia, pasé un cartel que me agradecía la visita, como si el pueblo asumiera que podría no volver. Sonreí, porque esa no es su decisión. Es mía. Esta es la verdad que me llevé a casa, importante, no es una lista de invitados. Es una larga obediencia a lo que es correcto, realizada sin aplausos, hasta el día en que una sala se ve obligada a oírlo decir en voz alta. Y cuando la sala lo oye, no son fuegos artificiales. Es la vuelta del aire. Si esta historia ha despertado algo amable en ti, si te ha traído a la mente a una persona que te enseñó a mantenerte erguido, compártela con ella, o con alguien que necesite una lección silenciosa hoy. Y si te gustaría leer más historias sencillas sobre gente corriente haciendo lo correcto en salas anodinas, acércate a una silla la próxima vez. Te guardaré un sitio.